Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos el tema de la seguridad jurídica hoy, las dificultades que tiene el sector productivo del país en medio de lo que estamos viviendo a nivel de la nación, con la posibilidad de discutir una reforma al sistema tributario que tiene implicaciones profundas en los hombres del campo. Producir es prácticamente de Quijotes ahora en nuestro país. Hay grandes desafíos y estamos próximos ya, por cierto, a iniciar una siembra de primera. Y en nuestra entrega de hoy trataremos con un hombre de campo conocer detalles de cómo está enfrentando el sector que más puestos de trabajo genera a nivel nacional en este momento. Don Sergio Villar, qué gusto saludarlo, buenas noches, gracias por estar con nosotros y en un diálogo ameno directamente desde donde se produce. Qué gusto saludarlo. Buenas noches, Rosendo. Un gusto para mí con ustedes estar en este programa, aquí desde, como decimos, desde el lugar de los hechos. Aquí estamos en la finca desde tempranas horas de la mañana, haciendo los detalles para poner un vaso de leche en la mesa de los ciudadanos del país. ¿Cómo han sido estos tiempos de readaptación a la normalidad? Porque sabemos que dentro de la pandemia fue un sector clave para nuestro país, porque ustedes, a pesar de las restricciones, nunca pararon. Pero ahora que se requiere también de que haya apoyo para este sector productivo de nuestro país, de repente aparecen propuestas, hay iniciativas que, contrario a buscarles un respaldo, contrario a incentivarles, les está llevando prácticamente al despeñadero a muchos emprendedores, a muchos hombres de visión de campo, ingeniero. Sí, bueno, vamos a irnos un poco más atrás. Nosotros sufrimos ETA y IOTA gravemente, exactamente en el lugar donde estoy ahorita. Aquí habían 3 metros de agua para esos días. Yo perdí 100 vacas de producción de leche y ya estamos otra vez en funciones, estamos trabajando, ya estamos a medio vapor, pero empezamos de cero en diciembre del 2020, después de esa gran pérdida, y luego pues empezamos a afrontar la pandemia, que prácticamente nosotros seguimos trabajando y produciendo alimentos para la población, porque era cuando más demanda se necesitaba y había que ponerse más al frente de todo para afrontar una situación difícil para el mundo y para el país, con lo que es la producción nacional de granos y productos para la canasta básica. ¿Qué enseñanza les ha dejado toda esta enorme dificultad que han venido atravesando ustedes en esa zona productiva del país, golpeada por inundaciones, por invasiones, por tomas? Bueno, y no es que estemos planteando aspectos negativos, pero son las realidades que les ha tocado vivir en los últimos tiempos. Es la realidad, es increíble todo lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando. Hoy en la mañana estaba preocupado por ese tema de las tomas del transporte. El tema, hay un tema que hay que seguir apuntándole al tema de los bordos y el tema del dragado de los ríos aquí en la costa norte. Es preocupante que todavía a estas alturas no se ha hecho nada. Ya llevamos sobre 2 años. Después de ETA y IOTA, vamos sobre un tercer año y todavía hay problemas. Esas eran las tomas que habían ahora en Chamelecón por el tema de los bordos de los ríos. Y el tema de la seguridad jurídica, pues como lo hablabas de las invasiones, es un tema bien preocupante que está día a día causándole daño a la población, a lo que es el sector productivo del país y atenta contra la producción nacional. Y ahora en día tenemos que ser más eficientes, tenemos que producir alimentos porque la población sigue creciendo y ese tema es muy delicado. Le, le quita los ánimos a uno. Sin embargo, seguimos luchando, ¿verdad? Nos pone preocupados ese tema de la seguridad jurídica, donde
uno tiene que luchar contra la adversidad en ese tema, ¿verdad? Sí, ¿cómo habrá que ordenarse a nivel del sector privado, del propio Estado como garante de las inversiones y el sector trabajador, hablando del hombre y la mujer que se acerca y que forma junto con ustedes un binomio de desarrollo para el país? Frente a lo que estamos viendo en algunos sectores, Sergio, donde las invasiones se han vuelto una moneda de curso legal. Bueno, hace unas semanas atrás, un padre de la patria estaba pidiendo la despenalización del delito de usurpación. Eso es grave, eso atenta enormemente contra la seguridad jurídica. Eh, Debemos garantizar la tenencia de la tierra a quienes poseemos la propiedad, la tenencia de la misma, sobre todo cuando están esas tierras en producción. Y yo diría que también las tierras, lastimosamente, hay que ver los motivos y las razones por qué las tierras no están en producción y tienen propiedad privada y son de un legítimo dueño. Hay que ver las razones y las circunstancias, porque no se puede hacer así al molote un tema de usurpación. Ese caso de la palma africana es un caso bien delicado, un tema donde la gente pierde sus cultivos y aún los que invaden esas propiedades están vendiendo esa fruta. Y ese es un tema delicado. Yo creo que hay que legalizar y hay que ser más estrictos en el delito de usurpación. Hay que ser más enérgicos con eso. Y con eso yo creo que vamos a minorizar ese problema de las invasiones de tierras, que aqueja mucho a todos los sectores y está en todo el país, porque Atlántida tiene invasiones, Lloro tiene invasiones, aquí la costa norte, Cortés, hablaba con un abogado de aquí de la zona que está enfrentando muchos problemas de invasiones en el sector de Villanueva y es preocupante realmente, Rosendo. ¿Qué grado de responsabilidad observa en la autoridad tanto del Ministerio Público, de la Policía y del Instituto Nacional Agrario, en principio como aliados fundamentales para un verdadero desarrollo del país? Bueno, mire, es que es muy engorroso el trámite. Hay que ir a poner la denuncia a la fiscalía, luego ir a la DPI para que hagan la investigación, luego volver al Ministerio Público para que le hagan la solicitud al juez con la investigación que hace la DPI. El Ministerio Público le hace la solicitud al juez para otorgar el desalojo, luego el juez tiene que otorgar el desalojo y, o sea, eso lleva trámites y es muy engorroso, pues, y el tiempo va pasando. Nosotros actuamos rápido, nos movimos bien y lo logramos en un mes. Que eso todo el mundo se ha asombrado, pero la verdad yo me puse las pilas en eso, porque estaba preocupado porque había un cultivo de arroz. Sin embargo, yo conozco gente que tiene 6 meses, 8 meses peleando lo mismo y no ha logrado nada. Y también, pues a mí me ayudó que yo tenía cultivo y tenía sembrado, pero no debería de ser así, porque debe de ser con solo la tenencia de la tierra. No deberíamos de depender de que tenemos un cultivo X o Y en el terreno para decir, ok, sí, entonces sí aplica el desalojo. Yo creo que hay que ser más enérgicos en esto, hay que revisar bien la ley, revisar bien el proceso. Yo escuchaba, no desconozco muy bien el tema, pero este abogado de aquí de la Costa Norte que estaba hablando conmigo del tema, Ramiro Medina se llama él, me decía que es preocupante, pues, porque no es fácil hacer ese trabajo, ¿verdad? No es fácil porque en uno de los lugares se tranca y guardan el documento y se está volviendo muy difícil. Ahora, ¿hay políticos detrás de estas movilizaciones, de estas acciones que están poniendo bajo una tremenda inseguridad la inversión? No solo a nivel del Valle de Sula, sino que esto ya se ha vuelto mucho más general en zonas donde anteriormente no estaba pasando esto. Yo creo
yo diría que no, yo no quisiera creer que hay gente del mundo político detrás de esta situación. En el caso, yo tuve una buena relación, una buena comunicación, en el caso que yo pasé con el director del INAH. Don Francisco, el licenciado, se portó muy bien, me ayudó mucho. El tema de la municipalidad local de allá de La Masica también se portaron muy bien en ese tema. O sea, yo creería que no, que lo que pasa es que entienden mal el mensaje la gente cuando a veces no sé por qué lo están haciendo a todos los niveles. Creo que más radica en el problema judicial, que no hay una ley expedita, o sea, que se sancione drásticamente la usurpación, y yo le garantizo a usted que si eso llegara a pasar, eso se va a llegar a parar. Sí, ¿qué esperan de la nueva Corte Suprema? Recién tiene un poco más de un mes de estar bajo una nueva administración, la justicia de nuestro país a nivel de la Suprema Corte. ¿Advierten cambios, perciben modificación en el actuar cuando la prueba es más que fehaciente, mostrando estos abusos por parte, bueno, no sé, qué saben ustedes, si de grupos campesinos organizados, de personas que se dedican a invasiones de oficio o quizás hasta de extranjeros, porque aquí llegan, se toman una finca y curiosamente muchas de estas invasiones es en zonas ya en plena producción, Sergio. Bueno, lo que le decía, vaya, el tema del Poder Judicial, sí, es bueno que ya cambió. Yo ahí tuve mi retraso cuando estaba haciendo mi trámite en los juzgados, pero ya al final, cuando yo tuve que ir a buscar a la juez y enfrenté a la juez y ya agilizó todo el proceso, pero yo entendía también que estaba en esa incertidumbre quién iba a ser el presidente o quiénes iban a ser nombrados los magistrados de la Corte Suprema, porque fue en ese impasse que hubo. Pero yo creería más, Chendo, que es un tema de leyes, de legislar bien, de hacer una ley drástica con el tema de usurpación, o sea, y ser tajante, pues, o sea, imagínese un diputado estar haciendo una solicitud para despenalizar el delito de usurpación, es preocupante, ¿verdad? Ese tema es preocupante, entonces yo creo que deberíamos de ser más escuetos en eso de la ley, más drásticos con eso del tema de la usurpación. Y los jueces, tanto los fiscales, los jueces, actuar de manera inmediata, ¿verdad? Imagínense el problema que hay ahorita con la fiscalía. Yo conozco varios casos ahorita de amigos que están en el tema, porque conozco varios casos, a raíz de eso me ha llamado mucha gente, cómo hice, cómo es el trámite, qué hay que hacer, y están entrampados en el tema de los fiscales. El Ministerio Público está en huelga, lleva más de un mes en huelga, creo que ya 2 meses está con ese problema. Entonces, imagínese usted. Muy bien, está con nosotros el productor agrícola Sergio Villar. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a abordar estos cambios que también se están promoviendo a nivel de la ley de justicia tributaria. ¿Afecta o no al sector? ¿Cuál es la propuesta para mejorar la normativa que busca cambios? Después de la pausa. Eso es un problema grave porque la inversión extranjera también se nos ahuyenta, la inversión nacional también se ahuyentan. Yo que ya pasé ese proceso, uno queda con miedo, ¿verdad? Yo cuando recibo una llamada de la finca, solo me pongo a pensar, ya que me digan se metieron. Uno queda con miedo con ese tema, ¿verdad? Seguimos al banquillo con el productor agrícola Sergio Villar. ¿Tienen ustedes cuantificado la afectación que han tenido, tanto a nivel de zonas productivas como otros terrenos, otras propiedades que muchos las ven y solo porque no están bajo un sistema de producción activo, pues están invadiendo? Lo hemos observado por el caso recientemente en Choluteca. Bueno, yo conozco un caso de un amigo que tiene un problema en una finca de palma
y lleva perdido arriba de los 10 millones de lempiras y debe en la finca al banco. Solo saque cuenta usted. ¿Cuánto son? Como casi, la propiedad esa tiene casi 400 manzanas. Hagamos cuenta solo ese caso que yo lo conozco porque es de un buen amigo mío y ahí está enredado, enmarañado, no camina y solo él cuánto ha perdido 10 millones, más y súmele las otras fincas. Y el otro día están preocupados, mucha gente, productores, porque están atacando unidades en producción. O sea, no es lugares que hay que ir a descomprar, que hay que ir a hacer, no. Unidades en producción y unidades urbanas, ¿verdad? El tema de aquí de San Pedro Sula, el tema del acuífero. Imagínense que esa gente tiene ahí 60 y algo de manzanas y descompraron, botaron más de 200 árboles en el acuífero de San Pedro Sula y ellos tienen años de tener ese terreno y nunca han podido hacer nada ahí porque la ley no los deja y pues si es el manto acuífero, pues también, ¿verdad? Pero imagínense, esta gente descombró de esa zona y costó que lo sacaran. En cuestión de días botaron 200 árboles. Y en labor preventiva, ustedes han tocado las puertas como organización, afiliados a la Federación Nacional de Agricultores de Honduras, el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada, advirtiendo cuando se dan este tipo de movilizaciones para, le reitero, prevenir, o sienten que hay miedo en la autoridad para la defensa de la propiedad privada. No, los entes, lo que es la Federación Nacional y el COEP, sí han actuado, sí han hecho las observaciones necesarias del caso. No estoy dentro de ese engranaje, pero soy un miembro de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos y sí han tenido en agenda ese tema. Incluso ahorita que hubieron cambios ya en la Junta Directiva, es un tema de agenda que lo van a manejar ahorita más cercano con la presidenta, hablarlo con ella y ver de qué manera se puede hacer las cosas mejor para este tema, o sea, mejorar esa situación para que esto vaya desapareciendo. Eso es un problema grave porque la inversión extranjera también se nos ahuyenta, la inversión nacional también se ahuyentan. Uno queda, yo que ya pasé ese proceso, uno queda con miedo, ¿verdad? Yo cuando recibo una llamada de la finca, solo me pongo a pensar, ya que me digan se metieron. Uno queda con miedo con ese tema, ¿verdad? Porque lo que yo pasé es desesperante y yo me imagino la gente que está dentro de ese problema. Y hay otra gente que lo que ha hecho es resguardar sus fincas, pagar una planilla de 30, 40 hombres armados en esas fincas de palma. Conozco casos también que así lo tienen, así lo hacen. Y hay que hacer algo al respecto, Chelo. La policía puntualmente o hasta el ejército se ha identificado en una defensa de lo que es estrictamente privado y certificado, Sergio, con documento, o sienten que hay ausencias. No, Chendo, lo que pasa es que el tema, lo que él le explicaba en un principio, la policía no puede actuar sin una orden de la fiscalía, ¿me entiende? Y la fiscalía espera que el departamento judicial, el sistema judicial, les haga ellos hacen la solicitud del desalojo y los juzgados emiten el desalojo. Luego hay que juramentar un fiscal para la operación, buscar los derechos humanos, buscar bomberos, buscar ambulancias. O sea, es un proceso, no es fácil. Con esta inseguridad que vivimos hoy, ¿qué tanto ha bajado la producción? ¿Cuántos han decidido migrar, quedarse en la ciudad? Incluso con ejemplos que los podemos compartir porque los he observado directamente. Zonas de alta producción en el departamento del Paraíso que los propietarios de esas parcelas más bien tomaron la decisión de urbanizar, de hacer proyectos de vivienda en tierras totalmente fértiles. Sergio. Bueno, y no están exentos de que los invadan también, porque conozco casos también de invasiones a predios urbanos, perdón. Conozco eso, pero no, si es que solo tenemos que ver, producíamos 1.800.000 quintales de arroz y estamos en 800.000 quintales de arroz. Maíz, por lo mismo, hemos bajado creo que un 50% de producción de maíz.
Creo que quizás es el menos de lo que se ha bajado, pero sí ha bajado la producción de maíz. La leche, estamos en 800,000 litros diarios, que sobrepasábamos el 1.000.000 de litros. Carne, por lo mismo, igual. Entonces, ahí están las respuestas. Imagínese usted que me decía un amigo el otro día que en San Marcos de Colón jamás había llegado a valer un litro de leche 15 lempiras. En el sector artesanal, ¿por qué? Porque no hay leche. Y entonces eso está pasando. Yo conozco varios casos de fincas tecnificadas, productoras de leche, que han bajado su producción y fincas que no fueron afectadas por los huracanes. Y encima las que fuimos afectadas por los huracanes. Y créame que esto es lo que yo he hecho de valientes, porque la verdad soy un productor nato, me gusta la producción y disfruto mucho el trabajo que hago, ¿me entiende? Pero a la vez yo estoy consciente que es complicado y es difícil. Es luchar contra la adversidad. ¿Cuál es el rubro más afectado en estos tiempos que incluso los organismos internacionales nos están diciendo volvamos al campo porque es ahí justamente donde podemos encontrar los niveles de desarrollo que está proyectando el mundo de forma positiva en medio de la recesión que vivimos, Sergio? Bueno, fíjese usted, ahí hablaba de la reforma tributaria, por ejemplo. Imagínese cuánto nos va a golpear esa reforma tributaria si eso llegara a pasar a nosotros. Tener que pagar el impuesto sobre tractores, insumos agrícolas, veterinarios, todo eso, toda esa exención que nosotros tenemos los productores del campo. Cuando aquí es un tema tabú lo que voy a tocar y yo lo vengo diciendo hace tiempos, cuando aquí nosotros debemos de ser subsidiados para producir en la tierra, debemos de tener préstamos blandos por debajo del 5% para poder producir la tierra, para que seamos eficientes y tengamos tecnología. Usted me hablaba algo ahí de los riegos, el tema del cambio climático. Todo el mundo ha hablado del cambio climático y qué es con riego. Mire, aquí se han repartido un montón de riegos que han donado los organismos internacionales, otros que han sido comprados por productores. Y déjeme decirle, yo le puedo apostar que esos que han donado y que los han repartido, hay muchos que ni siquiera están funcionando, porque a esos riegos hay dos formas de hacerlo. Una, metiéndole diésel, que sean bombas de combustión, o la otra con bombas de electricidad. Y los últimos que yo vi que estaban dando, llevaban una planta eléctrica, un generador eléctrico para una bomba eléctrica, entonces había que meterle diésel al generador, ¿verdad? Entonces es un costo. Yo tengo un riego que es a base de combustión, de diésel, y ese aparato funcionando 3 días se lleva 100, 120 litros de diésel, métale la pluma. Entonces, eso deberíamos de estar hablando de subsidios, de no estar peleando por ese tema de la reforma tributaria. ¿Sí? ¿Me entiende? Pero estos temas más bien son prohibitivos y cuando el que produce, el que sufre allá tierra adentro, el que conoce del problema del campo, cuando tiene estos planteamientos, el que muchas veces está cómodo aquí en la ciudad y despachando y solo firmando desde un escritorio lo sataniza a ustedes y más bien piensan en función de que ya tienen demasiado y que deben dar más bien. Así es, pero el que no, mire, es fácil hablar de la agricultura, estoy buscándole, es fácil hablar de la agricultura desde un escritorio, ¿me entiende? Desde una oficina. Cuando el lápiz es un arado y el escritorio es el campo de siembra, todo se ve fácil, pero no es lo mismo estar en el campo. Nosotros, como le dije anteriormente, luchamos contra muchas adversidades y para el tema de la leche, poner un vaso de leche en una mesa no es muy fácil, ¿me entiende? Es más fácil ir a la tienda y comprarlo y ponerlo, pero es para que ese vaso de leche llegue ahí, hay un esquema muy atrás de trabajo, de sacrificio de un ganadero para que ese vaso de leche esté ahí.
Deberían ir creándose en medio de toda esta propuesta de transformación, programas puntuales, y no se puede hablar de la generalidad en la producción agrícola, pero sí de áreas específicas donde se subsidie, y si este tema no cae bien la palabra, pues pensar en función de lo que me planteaba de propuestas de préstamo a largo plazo, a tasas de interés bajas, incluso con periodos de gracia, para evitar que nos estemos quedando sin la producción, al menos para la subsistencia de los núcleos familiares del interior del país, ingeniero. Sí, así es, así mismo es. Y es que mire, el subsidio en la producción de granos y la producción agrícola son dos temas importantes, que es la energía eléctrica y el tema de los combustibles. ¿Cuánto combustible ocupamos los que producimos la tierra con los tractores, los equipos, la energía eléctrica de nuestra finca, con un sistema de enfriamiento para la leche, para todos esos procesos que se necesitan, ¿me entiende? Que se necesita la producción nacional. Ese es el mayor subsidio que debería de ser para incentivar a que esto no desaparezca, porque hay muchas fincas que han desaparecido por los costos de operación. Ese costo de energía eléctrica es altísimo en nuestro país. Y el combustible, créame, traga plata, ¿me entiende? O sea, cuesta producir la tierra, hay una inversión grande adentro de ella y un riesgo bien alto. Es más, con ese tema de las usurpaciones y las inundaciones, los bancos no quieren financiar producciones agrícolas. Por ejemplo, yo aquí en Choloma, en esta área de Choloma, no gozo de ningún préstamo, de ningún beneficio, ni nada aquí, ni me atrevo a írselo a pedir al banco, porque ¿qué me van a pedir? Me van a pedir mi casa o a saber qué cosa, ¿verdad? O sea, ya la garantía del terreno a producir pasó a la historia, y los seguros sobre los préstamos es otro tipo de inmueble, no la tierra. Así no es la tierra, tiene que ser otra cosa. Así me dijeron. Yo fui cuando recién la inundación, para poder reactivar más rápido esto, me pidieron los papeles de mi casa. Yo no tengo casa, pues. Entonces, tampoco se los iba a dar, ¿verdad? O sea, es muy complicado eso, tener un préstamo. Entonces, ¿para qué me voy a meter a eso? Imagínense que la tierra no, literalmente para la banca no vale nada. Y con el tema de usurpaciones, es otra complicación más, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros el productor agrícola Sergio Villar. Una pausa, ya venimos con más desde Al Banquillo. ¡Qué grande sos, papá! Y por eso papá se merece el millón de la grande de la Lotería Nacional. Participa y gana comprando tu pliego a tan solo 100 lempiras. Además, participas en increíbles premios de urna de 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 y 2,000 lempiras. Sorteo 31 de marzo. Con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el productor agrícola Sergio Villar. Bueno, me mandan aquí un pensamiento del expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. La agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a 1000 millas del campo de maíz. Calza a la perfección con lo que estamos viendo ahora. Estamos dejando solo al campo y después nos puede pasar facturas sin precedentes, porque ni siquiera tendremos la alimentación nuestra. Bueno, ya en algunos productos, usted me exponía, somos deficitarios. Y aquí venimos a una realidad. Se hacen esfuerzos enormes por tener un poco de maíz, de frijoles, de arroz, productos no tradicionales, que andamos bien en eso ahora, leche, carne. Pero cuando se busca un precio para incentivar a ese productor, se molestan cuando se dan números. Y al final esto termina en ausencias de productores en el campo. Bueno, siempre el producto más caro va a ser el que no exista. Eso siempre va a pasar así. Ahí lo vemos, lo vamos a estar viviendo, el tema de la leche.
Ahorita, por ejemplo, imagínense estar en 800,000 litros de leche, después de estar en arriba de 1 millón de litros de leche diarios. Ahora vemos el tema del arroz. El arroz, el consumo nacional anda por encima de los 3 millones de quintales anuales y estamos en 800,000 quintales de producción de arroz. Creo que pasa lo mismo con el maíz, quizás un poquito más de 1 millón el maíz todavía ande. Nos hemos vuelto importadores de productos agrícolas. Y gracias a Dios, hace poco ya me notificaron que ya pusieron el decreto en la Gaceta con el tema del arroz, que estamos a 0% de arancel y que ya van a regularizar que las importaciones las pueden hacer los beneficios, los que actualmente están comprando arroz nacional, y van a hacerlo bajo el mismo esquema de importación, siempre y cuando estos cumplan su función de desempeño, que es por cada quintal de arroz nacional que compre, van a poder importar 2 quintales de Estados Unidos, que es el país que nos manda el arroz. Entonces, eso, gracias a Dios, eso va a seguir siendo bueno, porque ya no va a haber aquello de que cualquiera podría importar arroz, que eso era lo que se temía, que eso iba a pasar, y luego aquí se iba a convertir en que iba a ser un producto bastante caro para el consumidor final. Yo le decía eso en estos temas de los productos de la canasta básica, siempre el productor y el consumidor final son los que pagan los patos. Ellos, uno le pagan muy barato y al otro le venden muy caro. Y eso es un problema, que no hay una regularización de los precios, una revisión de los precios que se usan, que se dan para el consumidor final. Y, por ejemplo, imagínense, nadie habla de esto, pero este año, en lo que va del año, yo estoy pagando 40 lempiras más por un saco de concentrado para mis vaquillas. Y eso incide en el costo de producción nacional, ¿verdad? Y el problema muchas veces, ingeniero, que se presenta es que se va por la ruta más fácil. Cuando se presentan estos problemas a nivel de mercado, lo más fácil es el tema del congelamiento, cuando se ha probado que estas figuras no son nada positivas, porque al contrario de controlar la economía, la disparan en especulación una vez que se superan estos procesos. Es correcto. El congelamiento es el peor error que ha habido. Yo, cuando se habló de congelamiento en los meses de diciembre y principios de enero, en diciembre sobre todo, yo le escribí a los del COEP y estaban de acuerdo con eso. Nunca estuvieron de acuerdo con el tema del congelamiento de precios. Eso trae a encarecer más los productos. Y al que le congelan el precio es al productor. El consumidor final el consumidor final va a pagar lo que va a pagar, porque al final es un tema de necesidad. Si usted quiere comprar leche y se la venden a tanto en la pulpería, la va a pagar. Lo mismo pasa con los huevos. Los huevos, yo no estoy porque no soy productor de huevos, pero yo me imagino que el consumo no ha de haber bajado considerablemente, incluso con el precio que estaba el cartón de huevos, que tengo entendido que ha bajado un poco. Pero ya ahorita, con los incrementos que vienen de los balanceados, la soya aquí alrededor, se está cotizando la soya alrededor de 770, 780 lempiras un quintal de soya. Póngase, hace 2 años yo pagaba 430 lempiras el quintal de soya, y hoy está en 780 lempiras un quintal de soya. Y el maíz igual, anda en 450, 500 lempiras un quintal de maíz amarillo. 480 creo que está ahorita, si mis números no me fallan. Eso es lo que lo compré la última vez, a 480, hace como 15 días. Y estaban a 280, 260 el quintal hace 2 años, un poco más de 2 años más o menos. Entonces, esos son los productos que hay que revisar realmente. Y hay un tema con estos productos que inciden en el costo de la canasta básica de la producción nacional. También está el tema portuario en Puerto Cortés. Yo he hablado con varios importadores de maíz y de soya y me dicen, Sergio, es que el problema está, vieran los impuestos portuarios, vieran la tardanza, la demora en descargar un barco, los costos de la descarga del barco, y etcétera, etcétera. Todo eso implica un costo adicional a lo que ya vale el producto importado de Estados Unidos. Y ahí no hay perdón.
Ahí no hay perdón. Por días que ese producto no sale de la empresa nacional portuaria de sus predios, la factura se la pasan. Son miles y en dólares también, ¿verdad? Porque conozco también quienes importan productos veterinarios y lo mismo, son X cantidad de dólares diarios por retraso de las aduanas mismas, ¿me entiendes? Entonces todo eso hay alguien que lo paga y es el productor, el consumidor final, que somos nosotros. Y nosotros, yo no puedo decirle, bueno, ahorita la azul, por ejemplo, a una de las industrias, mandarle una nota y decirle, bueno, el costo de leche mío, porque como subió el concentrado, subieron estos insumos, subió esto otro, entonces vale tanto. ¿Cuál? A nosotros nos pagan. Imagínense que nosotros lo que producimos, otro le pone el precio de lo que producimos nosotros. No somos ni nosotros mismos. Mi papá siempre me ha dicho eso. Vos andas mal, me dice. Cuando otro le pone precio a tu producto, me dice, andas mal, me dice. Y con todas estas dificultades que se están atravesando, sigue la migración de los grandes productores y también de la masa laboral. Esta última en caravanas hacia los Estados Unidos. Con este escenario, así como se pinta, está siendo más fácil para muchos en nuestro país comprar en el exterior y sobre todo ver en el vecino Guatemala, y le cito Guatemala porque los últimos datos que tenemos es que gran cantidad de hortalizas que hoy estamos consumiendo vienen de Guatemala. Bueno, agrego, increíble, en Honduras, que hemos sido excelencia en producción de banano, ahora le estamos comprando mínimos a Guatemala. Sí, sí, bueno, ese tema de la migración, en vez de haber disminuido, ha crecido enormemente. No, yo afortunadamente doy gracias a Dios, no tengo mucho problema de empleados, pero sí hay, no como otros. Yo conozco casos donde no consiguen gente para trabajar en las fincas. Yo pues ahorita tengo los puestos ocupados, gracias a Dios, y los he sabido mantener, pero sí yo conozco el 90% de las fincas tienen problemas con mano de obra. E incluso se está perdiendo la mano de obra intermedia, que estamos hablando de cuando usted va a llevar una pieza a un torno, le dicen te va a tardar 10 días porque solo tengo 2 personas trabajando. Los que tenía se fueron o ya no están en eso. Entonces, y sí incide bastante el tema de la migración. Es el día a día de todo el mundo, pues eso está pasando y trae consecuencias. Las consecuencias van a seguir aumentando si esa reforma tributaria pasa. Si esa reforma tributaria pasa, a nosotros nos van a aniquilar y la canasta básica se va a encarecer enormemente, ¿verdad? Porque no va a haber forma de que nosotros podamos subsistir y sobrevivir con un tema tan alto. Imagínense un 15% más a todos los insumos que nosotros ocupamos, sería catastrófico esto. ¿Qué elementos que contiene esta ley, a propósito que me la retoma nuevamente, para ustedes es catastrófico? Que si se manda a la Cámara Legislativa en el término que se expuso ante ustedes como empresa privada, sería prácticamente el acabose de muchos emprendimientos y de muchos desarrollos agrícolas. Bueno, todo lo que es los tractores, los implementos de la maquinaria, los insumos, todo en sí, en todo, nos quitarían la exoneración de todo, ¿me entiendes? Y eso nos va a afectar, nos va a costar mucho más caro todo. Y eso eventualmente va a ser transferido al consumidor final. Y el consumidor final va a pagar más caro la canasta básica. O sea que aquello que todo iba a bajar de precio, yo creo que no va a ser imposible. Si de hecho no ha bajado en los últimos 18, 20 meses que llevamos aquí, no creo que vaya a bajar con eso. Y aquí hay un elemento, ingeniero, que resulta bien importante que el pueblo conozca, que esto es una cadena. La gran empresa le compra a la micro y a la pequeña, porque aquí se pretende decir que solo arriba es lo malo. Cuando una afectación arriba va a pasar factura al resto del eslabón productivo.
completamente, a todos, desde arriba para abajo. Y va a haber más migración de empleo, de mano de obra, va a haber más migración, no, porque muchas empresas van a cerrar. De hecho, hay varias empresas que ya están cerrando, que no les da la operación. Aquí los trabajadores, porque me cuentan, el otro día me está yendo un trabajador de una maquila que tenía un pariente ahí y están cesanteando gente. Y entonces es preocupante eso, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros el productor agrícola Sergio Villar. Una pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Seguimos al banquillo. Hoy abordamos temas relacionados con la producción agrícola. Está con nosotros don Sergio Villar desde la zona productiva de Choloma. ¿Qué tanto se han logrado recuperar después del paso de ETA y OTA, que fue el más devastador de los acontecimientos de los últimos años para ustedes a toda escala? Ahí hubo problemas en palma aceitera, en ganado, en granos básicos, en productos no tradicionales, en banano, en fin. Dificultades enormes. Sí, dificultades enormes. Bueno, yo en lo personal aquí en la finca estamos a un 50% de lo que teníamos en producción. Esperamos terminar de recuperarnos para finales de año. He tenido que hacer una inversión fuerte en esto, apostándole siempre a la producción nacional y al país, sobre todo, ante todas las adversidades, que espero que nos escuchen, que ahora siempre preocupado con el tema de los bordos, el tema del dragado de los ríos, no se ha hecho nada. La represa solo se habló en caliente en aquel momento, no se ha vuelto a escuchar nada del tema de las represas, y eso es preocupante porque usted sabe que ahora estamos a las expensas. Ahorita estamos enfrentando un fenómeno del Niño, que es verano, sequía, pero da vuelta en cualquier momento y se reversa y empiezan las lluvias otra vez y empiezan los temas de inundaciones. Y sí estamos preocupados, ¿verdad?, por ese tema, porque yo creo que ya me levanté una vez y no creo que una segunda vez lo logre, porque se invierte mucho dinero en esto. Y esperamos que esta gente que actúen de inmediato con ese tema, por lo menos el dragado de los ríos. Empezar con el tema del dragado de los ríos es básico, y ahorita el tiempo nos va a dar, este año nos va a dar el tiempo también, porque por el fenómeno que estamos atravesando ahorita, que hay sequía, que hay posibilidades de hacer los trabajos, y solo a eso esperamos que hagan algo, ¿verdad? Eso es el único tema, ¿verdad? Bueno, ya me exponía, ingeniero, de las dificultades que hay con el tema del financiamiento, bien sea por la parte estatal como el sector privado. Pero aquí, a lo largo de muchos años, en ciertos productos vino financiamiento directo de grandes compradores de los países vecinos, sobre todo El Salvador. ¿Sigue esa modalidad en medio de todo lo que vivimos ahora, o también hay ya sus sus restricciones por parte de los mismos salvadoreños, sobre todo? Reiteramos, sí, salvadoreños, por aquello de los riesgos que hay de invertir en el campo. Sí, yo nunca tuve ningún acercamiento con ese tema, no lo conozco muy bien, pero yo me imagino que sí. No creo que nadie, Chendo, vaya a querer invertir primero con ese tema de la seguridad jurídica, con ese tema de las inundaciones, que no se ha hecho nada, no se ha avanzado nada con ese tema. No creo que haya nadie interesado de afuera en invertir en ese tema aquí en el país, ¿verdad? Incluso nacionales, todos estamos muy preocupados por eso. Yo, porque, como le digo, toca, pues, y algo tengo que hacer, pero sí tengo la preocupación latente ahí, y todos los que estamos en esto, todos los que estamos aquí en el sector, estamos de la misma forma preocupados, y el tiempo avanza y no se hace nada, y volvemos otra vez a lo mismo y empezamos a hablar de las represas,
de los dragados, pero ya una vez con el agua, no al cuello, sino que arriba del cuello ya no vale nada eso, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar si no hay atención a esa limpieza de los canales de alivio? A por lo menos arrancar con estas obras de mitigación, Ejicatuyo, Los Llanitos, Tornillitos, en fin, proyectos que ya los memorizamos, pero que solo se quedaron en papel. Así están en papel. Mire, yo creo que el dragado es básico y es lo que más rápido nos puede apuntar. Yo estuve hablando con una gente del sector de Baracoa, de los bajos, de aquel lado de allá, y ellos hasta tienen una draga cotizada no sé dónde, creo que en China, no sé dónde, Taiwán, no sé en dónde la tienen cotizada. Ellos me enseñaron la foto y me enseñaron todo, y andaba por alrededor del $1.000.000 más o menos esa draga. Yo creo que hay que apuntarle a eso, hay que ponernos las pilas con eso, porque otra más, y imagínense el Valle de Sula, que es el motor del país, el sector productor del país. Por eso es que no hay banano, por eso es que estamos comiendo de Guatemala, y así un montón de cosas están desapareciendo y otras ya desaparecieron. Y Sí. ya con otra inundación de ese calibre, desapareceremos otro montón. Y a nivel de las alcaldías, muchas veces nos centramos en el gobierno central y sus apoyos. ¿Y las corporaciones municipales cómo están? ¿Sienten una identidad de ellos en respaldarles, en apoyarles con sus iniciativas, o los recursos son tan pocos que les resulta difícil? Sí, los recursos son muy pocos. Este tema de los bordos son millones. O sea, hace poco, cuando hicieron una reparación de bordos hace 2 años, después de ETA y IOTA en este sector de aquí, y hay un montón de filtraciones en esos bordos, y se pagaron cientos de millones. Es triste también el nivel de corrupción en esos temas, porque se pagaron muchos millones en estos bordos y hay filtraciones en ellos. Las alcaldías han venido a inspeccionar, pero ellos es poco o nada lo que pueden hacer porque necesitan recursos grandes, ¿verdad? A ver, ingeniero, permítame. Reparación de bordos posterior a lo que pasó de este Sí, y sí, otro. Fue sí. el año anterior que se repararon bordos y ya se están filtrando. Sí, 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 ya hay filtraciones, hay filtraciones. Yo aquí mismo en la finca tuvimos un par de filtraciones el año pasado con las lluvias que hubieron. Estuvimos preocupados porque sí habían filtraciones, toda la parte de los bajos de Choloma estuvimos preocupados en eso. Hay filtraciones por los lados de los campos, arriba, allá pegando a San José del Boquerón, aquí por el lado de la Flor del Valle, que le dicen una aldea. Hay unas filtraciones ahí, y por la parte de abajo en Monterrey, perdón, Montañuela. En Montañuela hay otras filtraciones también. Sí, estamos preocupados, no crea que no, todavía falta aquí. Sí, y ahora que estamos hablando de sociedades con grandes mercados, ¿cómo observan ustedes como productores? Más bien estamos pensando en cómo traer productos a Honduras, y hay quienes piensan, volviendo a esa frase, desde el escritorio, pensando que con un lápiz se arregla todo y se sustituye el arado, en venderle a potencias mundiales. ¿Ve posible esto o es más una ilusión? Bueno, tendríamos que hacer lo que le digo, apoyar la producción nacional. Tenemos que ver ese tema de las reformas tributarias, ni siquiera tocar el tema para el sector productor agrícola, y también deberíamos de hablar de subsidios, y tal vez a veces somos muy, ¿cómo le puedo decir la palabra? Sentimentales con el tema, o es doloroso, o tal vez no suena bien hablar y decir que hay que proteger al pequeño productor, hay que ayudarle porque también es una economía de subsistencia, pero hay que fijarse en los productores grandes y hacerlos más grandes para que se vuelvan más eficientes y que demuestren la capacidad que hay para poder producir. Pero imagínense, si el consumo nacional de arroz puntualmente es de 3 millones de quintales, un poco más quizás ya, al año, y estamos en 800,000 quintales, tenemos un déficit de 2.2 millones de quintales solo para el consumo nacional. ¿Cómo pudiéramos exportar arroz? Maíz, igual, la misma historia.
Y leche, igual, la misma historia. ¿Cómo podemos doblegar esas cifras y aumentarlas para poder exportar granos básicos? Por ejemplo, que en los años 70 fuimos el granero de Centroamérica y ahora más bien estamos buscando granos en toda Centroamérica para nosotros. Entonces, el frijol aquí solo se producen creo que 500,000 quintales, no llegamos ni al 1,000,000 de quintales de frijol, produce más Nicaragua frijol que nosotros. Porque yo conozco amigos que están en ese tema y de Nicaragua traen mucho frijol para Honduras. O sea, imagínese usted cómo estamos, cómo podemos exportar si estamos en déficit. Muy bien. Ingeniero, le agradezco su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Chendo, es un placer. Cualquier cosa, estamos siempre. Gracias por esta entrevista y esperamos un día estar en el estudio compartiendo más de cerca. O nosotros estar mejor en el campo para tener una mejor vivencia. Sería un placer atenderte por acá y es bueno eso porque yo siempre he creído que el periodismo tiene que llegar al campo para que se dé cuenta de la realidad de las cosas y miren cómo se produce, qué es lo que hacemos los productores día a día para llevar alimento a la casa de toda la población hondureña. Muy bien, gracias. El ingeniero Sergio Villar con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.